Hola a todos desocupados cinéfilos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio donde el cine y la psicología se juntan, y hoy vamos a explorar la fascinante y perturbadora película El Brutalista, dirigida por Brady Cooper, una obra que nos invita a reflexionar sobre el trauma, la arquitectura y la complejidad del cerebro humano. Acompáñenme. Atención, todas nuestras psicocríticas están repletas de spoilers. La película nos presenta a Laszlo Toth, un arquitecto húngaro que huye de la Europa de la posguerra para buscar el sueño americano. Desde el inicio somos testigos de un hombre marcado por la guerra, por la pérdida y por el desarraigo. El trauma se manifiesta en su arquitectura, en sus relaciones personales y en su propia identidad, en su propio trabajo del yo. La arquitectura brutalista, con su estética austera y su uso del hormigón, se convierte en un símbolo de trauma de Laszlo. Sus edificios son imponentes, fríos, opresivos, reflejando la rigidez emocional y la necesidad de control que caracterizan su personalidad. Desde una perspectiva psicoanalítica, el brutalismo puede ser interpretado como una expresión de la pulsión de muerte, un intento de congelar el tiempo, de detener el sufrimiento a través de estructuras sólidas e inmutables, y la arquitectura brutalista no es solo un reflejo de ese trauma individual de Laszlo, y por eso siempre lucha él por su visión brutalista, sino también por ser un síntoma de una sociedad que ha experimentado la brutalidad de la guerra y la deshumanización. Todas estas estructuras brutales, con su falta de ornamentación y su énfasis en la función sobre la forma y sobre esa función comunicativa que tiene la forma, pueden ser vistos como una crítica a la modernidad, al capitalismo, al consumismo, que priorizan siempre la eficiencia y la productividad sobre el bienestar del ser humano, ¿no? Además, la arquitectura brutalista también puede ser interpretada como una expresión de mecanismo de defensa psicológica. Es un muro de hormigón el cual protege las emociones de Laszlo. La rigidez, el control, los espacios que caracterizan este estilo arquitectónico podrían ser claramente una forma de protegerse ante la ansiedad, ante el caos emocional, ante lo que no cuenta, ante lo que no puede contar. El orden, la simetría, todos estos espejos brutalistas, los brillos, ofrecen siempre una sensación de seguridad, de estabilidad en un mundo percibido quizá como amenazante, como depredador, y por eso Laszlo se refugia en ese arte, se convierte en su sublimación y la construye como una coraza que está protegiendo su yo, y ese yo que está repleto de miedos e inseguridades que aún no ha podido tratar, por supuesto, como víctima de la guerra y en todo su desarrollo como posguerra. Toda esta estructura brutalista me recuerda mucho en algunos de los parámetros cinematográficos de la fotografía y de la dirección de Brady Cooper, también de su diseño de producción de arte escenográfico. Me recuerda mucho a una película de Johan Johansen, que les voy a dejar por aquí el nombre para que la observen, para que la vean, porque creo que tienen bastantes similitudes, y tal vez Brady Cooper se inspiró en esta obra del difunto Johan Johansen. Por su parte, Erzsébet, la esposa de Laszlo, es una mujer que lucha por encontrar su lugar en un nuevo país, en una relación marcada por el trauma. Su conexión con la arquitectura de su esposa es ambivalente, ya que ve en ella tanto la expresión del genio de Laszlo como un recordatorio constante del trauma que lo persigue. Hay una escena específica en la que empieza a ver los planos de su esposo y dice: es que para poder entenderte tengo que ver tus planos. Ver esto es verte a ti, es ver a Laszlo, es ver a su esposa. Me recuerda mucho Felicity Jones a su papel en La teoría del todo. Es un personaje bastante bien logrado, pero que es una actriz que merece más reconocimiento. De igual manera, me cuesta mucho zafarme del Adrien Brody, del pianista. Siento que estoy ante una segunda parte del pianista, cuando veo esos ojos melancólicos y esas pupilas dilatadas. Pero por supuesto, esto no ensombrece el trabajo de Adrien Brody. Por su parte, quien me ha sorprendido para bien es Guy Pearce, en su papel de Harrison Lee Van Buren, el adinerado industrial que contrata a Laszlo y que representa el capitalismo americano en su forma cruda, en su forma brutal. Su fascinación por la arquitectura brutalista es más estética que emocional, me parece, y su relación con Laszlo está marcada por la tensión entre el poder y la creatividad. Ese brutalismo va a ser la conexión coercitiva entre Laszlo y Harrison, debido a que si bien para Laszlo esa brutalidad y esa descomunal arquitectura, lo magnánime, representa todas esas emociones que él quiere reflejar, toda su protesta, su denuncia social, su denuncia para con la injusticia, la representa a través del brutalismo. Para Harrison va a ser todo lo contrario. Para Harrison el brutalismo representa poder, se siente atraído por esta magnificencia de estructura, porque para él representa tener el control. Y allí brota un canal comunicativo entre Harrison y Laszlo, un inmersivo juego de roles que simboliza la posición psicoemocional de cada uno en esa relación que tienen. Harrison es brutal a la hora de ejercer poder y Laszlo es brutal a la hora de aceptar su sumisión ante un mundo despiadado. En la manera en la que yo lo veo, Harrison siente la necesidad no solo de ayudar a Laszlo, de volver a él cada cierto tiempo, de protegerlo en lo que puede, sino también tiene esa necesidad inconsciente de hacer lo suyo. Por eso lo cosifica, lo convierte en su pertenencia, ve en ese talento y en esa genialidad de Laszlo una habilidad que él no puede tener, y la única manera de obtener esa habilidad es a través del control.
por eso quiere poseerlo, apoderarse de él. Esa interacción de control avanza hasta un punto donde hay un giro homoerótico y posteriormente evoluciona aún más a un abuso S. Para Harrison, convertirlo en su agente pasivo de control a través del sexo y de la sumisión significa ganarle la batalla al brutalismo, significa que él tiene el poder sobre Laszlo y sobre su genialidad, mientras que Laszlo, por su parte, solo hace lo que sabe hacer: dejarse, silenciarse y aceptarlo, porque en víctimas como Laszlo se ha normalizado ya su arquetipo de oprimido, de abusado y de brutalizado. Este es el punto de inflexión en la película. Este evento traumático va a exacerbar todas las heridas psicológicas de Laszlo y se refleja en su arquitectura, que se vuelve aún mucho más oscura, mucho más opresiva, mucho más solitaria, y también en su personalidad. Al final él mismo se aísla de su contexto. El abuso va a afectar directamente su autoestima, su confianza, la capacidad para establecer relaciones íntimas y saludables. Todas las relaciones que tuvo Laszlo después de ese incidente fueron completamente tóxicas, incluso no solo con su esposa, con su sobrina, sino también con su mejor amigo, con su jefe. Es importante recordar que las víctimas de abuso sexual a menudo guardan silencio por miedo, por vergüenza, por culpa, por falta de confianza en el sistema de la justicia, y además Laszlo no estaba en la posición de reclamar, ni siquiera de llamar la atención. Hacia el final de la trama, en esa poderosa escena entre Elizabeth y la familia adinerada de Harrison frente a sus hijos y revela la verdad, lo que Harrison le ha hecho a Laszlo, pues bueno, vamos a tener un evento bastante ambiguo, onírico quizá, que puede ser interpretado de diversas maneras. Algunos espectadores creen que Harrison se desvivió, mientras que otros piensan que fue un accidente o incluso un acto de venganza o simplemente huyó. La ambigüedad al final pues invita a reflexionar sobre la naturaleza de ese poder, de ese abuso y de esa justicia. ¿Quién le dio justicia a Harrison? Porque cuando su hijo va subiendo las escaleras y buscándolo por todos lados y luego entra a ese gran espacio, a esa gran estructura brutalista que habían creado, Harrison desaparece ante el brutalismo, y lo único que queda al fin y al cabo es el reflejo de esa cruz, de esa luz magnánime en el techo. Y a mí me da a entender que trascendió, pero cada uno de ustedes tendrá su propia teoría al respecto, y esto de verdad que le da un cierre con broche de oro al guión. Es muy importante también destacar la escena final en la que Laszlo domina a su esposa, donde tienen intimidad sexual, la domina con una sábana para intimar. Esto es bastante perturbador y complejo. Es una conducta que puede ser interpretada como una forma de Laszlo de ejercer el control después de haber sido abusado y humillado. De alguna manera él quería proyectar lo que le habían hecho, y esa sábana que cubre el rostro de su esposa podría simbolizar la despersonalización y la objetivación, como si Laszlo estuviera buscando una forma de recuperar el poder que sintió que le fue arrebatado. Es un espejo, Patía. Esta escena es el espejo del trauma y de cómo las víctimas pueden a veces repetir patrones de conducta de abusos en sus propias relaciones. Finalmente, creo que El Brutalista es una película inquietante, provocadora, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la psique humana y del impacto del trauma en nuestras vidas. Son 3 horas y algo, pero a mí en ningún momento me ha aburrido. Al contrario, creo que mantiene la narración. Me parece mucho mejor lograda la primera parte. El final, la parte intermedia, quizá un poco larga, pero en ningún momento me ha aburrido, y para lograr eso, en una película tan mastodóntica como esta, pues nos muestra cómo el arte puede ser una forma de procesar y expresar el dolor, aunque también cómo el trauma puede dejar cicatrices profundas y duraderas. Desocupados cinéfilos, espero que este análisis les haya resultado interesante y los haya invitado a ver o a volver a ver El Brutalista con una mirada mucho más profunda. Acercémonos a ese Laszlo que nos enseña tantas cosas. Gracias por acompañarnos en este espacio de cine y psicología. Nos vemos en la próxima. Reseñó y psicoanalizó para ustedes Cristian Soto.